Queridos amigos, os habla Rafael. Feliz, estoy muy feliz por las noticias. Devotos, ni los periodistas que lo han acompañado durante décadas, ni siquiera aquellos colegas que en su momento compartieron escenarios y premios con él. Pero a sus 82 años, Rafael el eterno dandy de la canción melódica española rompió su silencio con una declaración que todavía resuena como un eco incómodo en los pasillos del espectáculo. Hay 5 cantantes a los que nunca ha soportado. Sí, el mismo Rafael, que con voz temblorosa nos prometía estar enamorado y que convirtió sus recitales en un ritual de emoción pura. Ha revelado sin rodeos ni filtros nombres que, según él, han traicionado la esencia de la música, han intentado eclipsarlo e incluso se han burlado de su estilo durante años. Lo que comenzó como una simple entrevista con tono nostálgico terminó convirtiéndose en una confesión inesperada. Resentimientos guardados, egos enfrentados, envidias profesionales y un pasado cargado de rivalidades ocultas. Rafael no solo habló, desnudó su verdad con la crudeza de quien ya no necesita agradar a nadie. Y lo más sorprendente no fueron los nombres, sino las razones. ¿Estás preparado para conocer el lado más oscuro del niño de Linares? Porque lo que viene a continuación no es un cuento de hadas. Es una historia real, con heridas abiertas a aplausos que escondían cuchillos y verdades, que ahora por fin salen a la luz. Él ha sido una figura emblemática de la música en español. Su voz inconfundible, su gestualidad dramática, su forma de dominar el escenario con una mezcla de arrogancia y vulnerabilidad. Lo convirtieron no solo en un cantante, sino en un espectáculo viviente. Desde su irrupción en los años 60, cuando con apenas 20 años se atrevía a mirar fijamente a la cámara con los ojos incendiados de ambición, hasta sus giras mundiales, ya septuagenario, Rafael se consolidó como una leyenda. Pero lo que el público a menudo desconoce es que detrás de esa fachada de profesionalismo inquebrantable siempre hubo conflicto, competencia feroz y heridas no cerradas. La música melódica en España nunca fue un terreno de paz. En una industria donde cada nota es una declaración de guerra, Rafael tuvo que enfrentarse a una constelación de figuras que, como él, aspiraban a ocupar el trono. Julio Iglesias, Camilo VI, Juan Gabriel Maciel o Manolo Escobar. Todos compartieron época, público y ambición. Pero Rafael no solo competía por ventas o premios, competía por identidad, por respeto, por un lugar en la memoria colectiva. A lo largo de los años, la prensa alimentó rumores de tensiones, miradas esquivas entre bastidores, comentarios venenosos, lanzados en entrevistas y vetos cruzados en televisión. Rafael, fiel a su estilo hermético, nunca confirmaba ni negaba nada. Respondía con ironía, con elegancia, con esa sonrisa congelada que decía más que 1000 palabras. Pero no olvidaba. Porque en el fondo, Rafael siempre fue un perfeccionista, un animal escénico que se sentía traicionado cuando alguien imitaba sus gestos, usurpaba su intensidad o restaba valor a su trabajo bajo la excusa de modernizar la música. En entrevistas pasadas ya había dejado entrever ciertos roces con colegas, pero nunca los había señalado con el dedo, nunca había pronunciado nombres con desprecio, hasta ahora. A sus 82 años, quizás cansado de callar o simplemente en paz, con lo que decidió hablar. Sin máscaras, sin diplomacia. Y lo hizo sabiendo que sus palabras abrirían viejas grietas, quizás incluso enemistades ya sepultadas. El momento fue preciso. En una charla íntima, lejos de los flashes y del protocolo, Rafael comenzó a desgranar su verdad. Y con cada nombre que mencionaba, también revelaba un fragmento de su historia, episodios de desprecio, de imitación malintencionada, de disputas en camerinos, de canciones robadas y de egos enfrentados que nunca se reconciliaron. Así comienza esta crónica,
Una historia de éxito pero también de sombras, porque incluso las leyendas tienen enemigos. Y Rafael, con su voz intacta y su mirada intacta, finalmente decidió nombrarlos. Rafael, aún adolescente, apareció como un huracán sobre el escenario y dejó claro que no era uno más. Era 1962 y mientras otros artistas se conformaban con cantar, él interpretaba. Movía las manos como un actor clásico, miraba al público con el dramatismo de un amante herido, y su voz rompía en un vibrato inconfundible que nadie podía imitar. Ese fue el comienzo glorioso de una carrera que parecía destinada al Olimpo. Pero el ascenso de Rafael coincidió con la aparición de otros nombres igual de ambiciosos. Julio Iglesias, con su voz seductora y su presencia internacional, se convirtió en una especie de antagonista silencioso. Aunque el respeto era mutuo, la prensa los enfrentaba constantemente. Cada éxito de uno era leído como una derrota del otro. Rafael más teatral y tradicional, Julio más moderno y comercial. En más de una ocasión compartieron platós y eventos, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Con Camilo VI la historia fue más compleja. Ambos eran ídolos, ambos cantaban al amor, pero desde lugares distintos. Camilo tenía una versatilidad vocal y compositiva que lo volvía imparable. Rafael lo admiraba, pero también lo temía. En una entrevista de los años 80, se refirió a él sin mencionarlo, diciendo: «Algunos artistas creen que más es mejor. Yo prefiero el arte al espectáculo». Muchos vieron en esas palabras una crítica directa. Juan Gabriel fue tal vez el más inesperado de los cinco. Se admiraban mutuamente, pero nunca lograron una verdadera cercanía. Rafael alguna vez confesó que intentó colaborar con él, pero siempre hubo obstáculos. Era un genio, dijo, pero vivía en su propio mundo. En privado, Rafael habría confesado que se sintió decepcionado por los desplantes del Divo de Juárez, especialmente cuando lo dejó plantado en una gala benéfica sin dar explicación. Maciel, por otro lado, compartió más que escenarios con Rafael. Compartieron época, fama y una tensión que jamás se disipó. En público se elogiaban, pero en privado se sabía que había resentimientos. Maciel consideraba que Rafael era demasiado egocéntrico. Él, en cambio, pensaba que ella necesitaba provocar para seguir vigente. Sus encuentros eran fríos, calculados, sin rastros de afecto. Y luego estaba Manolo Escobar. Representaban polos opuestos. Rafael era la sofisticación urbana, Manolo el folclore popular. Aunque nunca se insultaron. Rafael habría dicho en una comida privada: «Nunca entendí cómo alguien con tan poco matiz podía llegar tan lejos». Una frase que jamás repitió ante los medios, pero que algunos testigos aún recuerdan. Mientras la carrera de Rafael seguía brillando, las tensiones crecían como una sombra inevitable. Los rumores de enfrentamientos en los camerinos, los cambios de orden en los festivales, las entrevistas donde evitaba ciertos nombres. Todo comenzó a formar parte del mito. Y aunque el público aplaudía sin cesar, en el fondo, había una guerra fría que nadie quería nombrar. Rafael sonreía en televisión, pero su realidad privada estaba marcada por decepciones, rechazos y alianzas rotas. Algunos lo veían como un divo difícil, otros como un artista que no soportaba el cinismo del medio. Lo cierto es que detrás de cada aplauso había una historia que nunca se contó, hasta ahora. Peso de una carrera perfecta. Pero bajo el maquillaje impecable, los trajes brillantes y los gestos estudiados, habitaba un hombre que se deshacía por dentro. Las rivalidades que lo acompañaron desde los inicios no solo le arrebataron amistades, también lo aislaron emocionalmente. En una industria que exigía perfección, Rafael aprendió a tragarse cada herida sin mostrar una sola grieta en público. Hubo momentos en que el dolor lo alcanzó en los lugares más privados. «Yo era mi único refugio», confesó una vez en una entrevista que pocos recuerdan. Años después, su esposa Natalia Figueroa
relataría que hubo noches en las que Rafael simplemente no podía dormir. Le daban vueltas nombres, frases, cosas que habían pasado hace 20 años y seguían ahí intactas como si hubieran ocurrido ayer. Detrás del telón, las crisis se hacían más frecuentes. No eran explosiones dramáticas, sino pequeñas desintegraciones silenciosas. Días enteros sin hablar con nadie. Ensayos repetidos con una obsesión enfermiza por cada nota. Ira contenida por la indiferencia de algunos colegas. A veces se encerraba en su camerino con una copa de coñac y no salía hasta horas después del concierto. En otras ocasiones se le vio salir solo de las fiestas, donde todos celebraban con los ojos bajos y el alma exhausta. Los medios, como siempre, preferían mirar a otro lado. Lo retrataban como el eterno triunfador, la voz incansable, el ídolo sin manchas. Pero pocos se atrevieron a preguntar qué había detrás de esos silencios prolongados, de esas respuestas evasivas, cuando le mencionaban a ciertos colegas. O quizás el mundo no quería saber la verdad. El punto de inflexión llegó a finales de los 90, cuando Rafael fue diagnosticado con una grave enfermedad hepática. En plena gira internacional, su cuerpo dijo, «Basta». Fue hospitalizado de urgencia y se vio obligado a cancelar presentaciones por primera vez en su vida. Lo que muchos no sabían era que ese colapso físico iba acompañado de uno emocional mucho más profundo. Durante esos meses, Rafael se enfrentó no solo a la fragilidad de su salud, sino a la del espíritu. Perdió peso, dejó de cantar por un tiempo y comenzó a escribir cartas que jamás envió. Cartas dirigidas a quienes alguna vez admiró y luego lo hirieron. Algunas eran de perdón, otras de reproche. Ninguna fue respondida. La soledad, que siempre fue una constante, se volvió un espejo cruel. El aplauso ya no bastaba. La fama no podía curar lo que dolía. Ni siquiera el reconocimiento del público más fiel lograba llenar ese vacío. Rafael por primera vez se sintió realmente viejo. No por la edad, sino por el cansancio acumulado de años soportando decepciones silenciadas. Ese fue el momento en que algo cambió. Decidió enfrentar lo que había evitado toda su vida, hablar con verdad. Y al hacerlo, no solo liberó lo que lo corroía por dentro, también sorprendió a un mundo que nunca imaginó que la leyenda tenía heridas tan humanas. Monumental en la historia de la música en español. Su carrera, marcada por la disciplina, la excelencia y un compromiso absoluto con el arte, ha sido inspiración para generaciones. Pero también, como ocurre con las figuras verdaderamente grandes, ha estado rodeada de tensiones, incomprensiones y batallas invisibles. Desde este canal, no creemos que la decisión de Rafael de nombrar públicamente a los 5 artistas que más lo decepcionaron sea un acto de odio, sino de sinceridad. Durante más de 60 años, el cantante se mantuvo en pie sobre una estructura de silencio. Lo que ha hecho ahora no es una revancha, sino un cierre. Un acto de desnudez emocional que pocos se atreven a realizar en voz alta. Rafael no es perfecto ni lo pretende, pero su valor al compartir su dolor, sus decepciones y su verdad demuestra que incluso los ídolos también necesitan sanar. Y sanar a veces implica señalar, no con rencor, sino con la honestidad de quien ya no tiene miedo al juicio ajeno. Es probable que algunos discrepen, que otros justifiquen a los artistas mencionados, que muchos prefieran seguir idealizando una industria donde todos se quieren. Pero la realidad, como hemos visto tantas veces, es mucho más compleja. Y en medio de esa complejidad, Rafael ha tenido el coraje de decir lo que tantos callan. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que hizo bien al hablar después de tanto tiempo? ¿O preferías que esa verdad quedara enterrada bajo el brillo de los recuerdos? Y los aplausos se desvanecen en el eco de un teatro vacío. Solo queda el peso de lo vivido. Rafael, el hombre que durante más de medio siglo fue sinónimo de entrega absoluta,
nos ha recordado que incluso las leyendas tienen cuentas pendientes con su historia. En su voz ya no hay rabia, solo verdad. Una verdad que permaneció dormida durante años esperando el momento justo para ser contada. Porque algunas heridas no se curan con el tiempo, solo se aceptan. Y al nombrar a quienes le dejaron cicatrices, Rafael no buscó venganza, sino descanso. Quizás nunca sabremos toda la historia. Quizás los nombres que pronunció esconden relatos mucho más profundos de lo que imaginamos. Pero lo cierto es que ahora, al menos, por un instante, hemos visto al verdadero hombre detrás del mito. Algunas historias nunca estuvieron destinadas a ser conocidas, pero ahora tú las conoces.